Hola, ¿qué tal mis queridos estimados y apreciables estudiantes? Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a esta sesión en la que vamos a aprender lo relativo a nuestra asignatura que lleva por título Administración de Proyectos, en la que un servidor, el doctor Alejandro León Gobea, les va a acompañar durante esta sesión. Precisamente en nuestra asignatura que lleva por título Administración de Proyectos, vamos a tratar el siguiente tema, el de Introducción al Desarrollo de Proyectos. ¿Por qué tenemos que estudiar este primer tema? Porque precisamente como una breve introducción es en el que ustedes saben muy bien que hoy por hoy las empresas llevan a cabo una serie de actividades y que estas actividades les ayuda a alcanzar lo que es su misión y su visión, así como sus objetivos. Pero dentro de esta debe de tener la capacidad de planear su futuro en cuanto a cómo puede en un momento dado el crecer, expandirse, entre otros aspectos. Y por lo tanto, una de las áreas que les puede ayudar precisamente es la de la administración de proyectos. Y que esta área, este conocimiento tiene más de 50 años, como lo pueden observar, que se lleva a la práctica y que es una disciplina que se ha convertido como un elemento, un eje importante en la industria, pues para poder establecer propuestas que coadyuven a lo que son los crecimientos institucionales. Por supuesto que esta actividad no es sencilla, por el hecho de que requiere de un análisis previo y de acuerdo a la magnitud y de la complejidad que se tenga, se tienen que aplicar esfuerzos enfocados a que precisamente se utilicen herramientas que ayuden precisamente a esa administración debidamente planificada en la toma de decisiones, así como el control de lo que se pueda tener. Entonces, por lo tanto, este es un trabajo que se debe desarrollar por diversas personas, por diversos departamentos y áreas, y que por lo tanto la administración de proyectos es la que nos puede ayudar. Por lo tanto, yo me atrevería a hacer el siguiente cuestionamiento como un conocimiento previo de lo que pueden tener ustedes, para saber la opinión que tienen sobre el mismo. ¿Cómo definen ustedes el concepto de administración de proyectos? Con eso es lo que comenzamos, porque esa es la base. Ya platicábamos hace un momento de lo que es la administración de proyectos, brevemente, en cuanto a su introducción. Ahora valdría la pena que ustedes lo pudieran definir como concepto para saber de ustedes previamente. Con base a lo que ustedes expresan, pues podemos indicar ahora un concepto netamente técnico y que precisamente de todas las definiciones que pueden existir, yo aquí les comparto una que es del Instituto de Administración de Proyectos, mejor conocido como PMI por sus siglas en inglés, y en la que precisamente esta institución está debidamente autorizada para poder hablar sobre temas de administración de proyectos y que también establece ciertas metodologías y los elementos que se deben de considerar para poderlo hacer. Pero esto lo trataremos un poco más adelante. El concepto como tal de administración de proyectos, aquí lo pueden ver ustedes. Y es interesante porque inicia precisamente con la terminología de aplicación de conocimientos. Es cierto, porque la administración de proyectos tiene que ver con aplicar los conocimientos, las habilidades, herramientas y técnicas para poder requisitar un proyecto. Entonces, de acuerdo a esta definición, observan que se va más allá de una clásica administración como lo conocen ustedes, en el que pues estamos hablando entonces que estas personas deben de tener ciertas habilidades para aplicarlas desde el inicio hasta que concluya lo que es el proyecto. Y dentro de los aspectos que conlleva el tener la administración de proyectos, podemos observar de que se tienen que identificar los requerimientos para poderlo realizar, el tener de la dirección de las distintas necesidades e intereses que se tengan, y no menos importante, el equilibrio de las restricciones, es decir, cuál va a ser el alcance, el tiempo y los costos. Aquí lo pueden ver en términos mucho más concretos, las partes que podemos utilizar para poder administrar de manera efectiva lo que es un proyecto. Y como estamos hablando de las personas y que el mismo concepto lo expresa, ustedes pueden identificar aquí lo que es esa administración de proyectos ahora desde la perspectiva de la persona. Esta persona, pues precisamente debe de tener dos habilidades, como las podemos observar. Las habilidades suaves que pueda demostrar, así como sus habilidades duras. ¿Qué significan habilidades suaves? En el sentido de que tengan la capacidad de poderse comunicar, de poder dialogar, de poder trabajar en equipo,
en el que pueda en un momento determinado hacer inferencias, entre otros aspectos. Porque pues sabemos que en la administración de proyectos la responsabilidad es compartida con el apoyo de otros colaboradores, pero también tiene que tener esas habilidades duras, en las que, como lo pueden observar en la imagen, ya son habilidades enfocadas a la aplicabilidad de sus experticias, de su conocimiento, como lo es los análisis matemáticos, el poder hacer deducciones efectivas, entre otros aspectos. Y lógico, auxiliarse de las herramientas también para que esto pueda ser una realidad y tener un correcto desempeño en su quehacer. Entonces, como pueden observar, esta persona debe de tener estas habilidades. ¿Qué decir de sus colaboradores que le van a acompañar en esta administración? Pues también deben de tener este tipo de capacidades. Quizás en un menor grado, pero sí a la altura de lo que se exige dentro de la actividad que se desarrollará. Si nos queda claro lo que es el concepto de administración, así como del administrador, pues nos permite pasar a lo que es el ciclo de vida del proyecto. ¿Cómo se define? Pues precisamente es un marco de trabajo que comprende la serie de etapas, una serie de etapas en la que precisamente es de alto nivel para que se pueda transformar una idea o concepto que se tiene en realidad de una manera ordenada y eficiente, ¿sí? Entonces, este término se relaciona con los otros dos porque precisamente al aplicar el ciclo, pues quiere decir de que vamos a partir de una idea y el poderlo nosotros llevar a la aplicabilidad. De hecho, aquí la imagen se los demuestra, ¿no? El ciclo que puede tener un proyecto. A nivel estándar, el ciclo que se maneja es el que podemos observar. Tiene lo que es un inicio, lo que es una planeación, lo que es una ejecución, un monitoreo y control, y no menos importante, el cierre. Porque todo proyecto tiene un inicio y tiene un fin, ¿verdad? Es una temporalidad definida. Y que en este ciclo, ¿cómo lo podemos aplicar en el contexto de nuestra realidad a cómo lo viven ustedes? Pues, por ejemplo, cuando ustedes quieren ampliar su casa, pues definen un pequeño proyecto en cuanto a los tiempos para que se pueda ampliar, los materiales que van a requerir, en qué etapa se va a desarrollar cada momento, y al final ya van a tener la ampliación de su casa, ¿verdad? O, por ejemplo, si tienen un proyecto enfocado a que van a adquirir algún vehículo para trasladarse de mejor forma, pues también hacen ustedes un proyecto, ¿no? En el sentido de que ustedes definen los tiempos para generar ese ahorro, en el que investigan propiamente cuál es la tasa de interés o los pagos que se realizarán en el vehículo, etcétera, etcétera. Y en un tercer ejemplo, pues precisamente más claro no puede ser los proyectos de vida, ¿no? En el que pues tenemos que tomar decisiones en cuanto a lo que queremos estudiar o en cuanto a lo que queremos desarrollar como personas, en el que con el que queremos compartir una vida, etcétera. Entonces quiere decir que el ciclo de vida del proyecto, su fuerte es enfocado a la empresarial, con todo lo que hemos platicado, pero también lo podemos utilizar desde la perspectiva personal. Entonces, esto nos está demostrando que lo que estamos estudiando en este momento, sí o sí, tiene aplicabilidad en diversos contextos. Es así que valdría la pena el hacer ahora el siguiente cuestionamiento de participación para tener una interacción con ustedes. Por lo tanto, ¿cómo pueden definir qué es un proyecto? Una cosa es la administración de proyectos y la otra es el concepto propiamente de lo que es el proyecto. Aquí para que ustedes puedan participar y expresarlo en el chat o pueden tener el uso de la voz. Con base a sus aportaciones, es interesante lo que nos comentan, pero aquí yo les doy dos conceptos. Una de la perspectiva del autor Turner y el otra desde la perspectiva de Project Management, ¿sí? Del libro de administración de proyectos. Y en el que podemos observar que en el común denominador que se tiene de los dos conceptos es de que el proyecto es un esfuerzo para organizar todo tipo de recursos con el apoyo de procesos y especificaciones para que precisamente se puedan alcanzar objetivos que se definan de manera tanto cuántica como cualitativa, ¿sí? ¿Y por qué se le denomina que el proyecto es un esfuerzo? Porque precisamente es un trabajo que se va a llevar a cabo y que tiene una temporalidad y que sí o sí vamos a requerir de recursos como lo pueden observar.
y que estos recursos pueden ser variados y que va a depender del contexto en donde nosotros lo podamos aplicar. En el caso de las empresas, a lo mejor van a hacer un proyecto enfocado a lanzar un nuevo producto o en hacer un estudio de mercado sobre los productos que actualmente tienen en él, o van a hacer un proyecto para poder expandir ese negocio en colocar una sucursal en otra entidad federativa o en una comunidad, en una localidad. Es un esfuerzo, sí, porque se va a hacer un trabajo que requiere de la colaboración de diversas áreas, que puede ser tanto inter y multidisciplinario, y que sí o sí se requiere de actores importantes, pues para que se pueda desarrollar de la mejor forma. Desafortunadamente, se tiene un concepto de proyecto como si fuera una tarea, y son totalmente diferentes. Aquí pueden observar ustedes cuál es la diferencia entre lo que es una tarea y es un proyecto. Yo me atrevería a preguntarles a ustedes, con base a esto que están observando, ¿cuál es la diferencia entre una tarea y un proyecto con base a estos ejemplos? Pues parece ser que es bastante claro, ¿no? La diferencia es de que el proyecto es algo que requerirá de una temporalidad para poderlo hacer, y las tareas son actividades rutinarias, son actividades operativas que ayudan al proyecto, pero es algo que se hace de manera rápida. El proyecto lleva tiempo y que por lo tanto, pues aquí se puede ver estas grandes diferencias, ¿no? Ahora bien, si nos quedan claros estos elementos, tenemos que distinguir ahora el desarrollo del proyecto. Aquí, para desarrollar de manera efectiva un proyecto, debe de ser enfocado en los elementos de la triple restricción. ¿Por qué nos tenemos que auxiliar de la triple restricción? Pues por el solo hecho de que si nosotros no hacemos este tipo de restricciones, a lo mejor el proyecto se lleva mucho tiempo y cuando se aplique ya pierde el sentido de su usabilidad. O si no definimos un alcance por querer abarcar algo tan grande, pues a lo mejor nos podemos ver rebasados en el presupuesto. Y no menos importante, en eso que tiene que ver en el costo, pues porque yo tengo que tener claro cuánto voy a invertir económicamente hablando, pues para que no me salga de ese presupuesto. Aunque sabemos que hay variables que no son controlables por nosotros, como lo es la inflación, el aumento de precios de insumos, entre otros, pero tengo que tener un estimado para que más o menos me vaya sobre él. Entonces, por lo tanto, precisamente existe esta triple restricción para que nosotros lo podamos tener en cuenta en el proceso de desarrollo de nuestro proyecto. ¿Cuáles son esos elementos de la triple restricción? Pues precisamente como lo comentábamos, el tiempo, el alcance y el costo, en el que sí o sí, a lo mejor vamos a tener un estiramiento en alguno de estos, pero vamos a procurar de que sea en el mismo tenor para que no se generen ciertos desplazamientos que conlleven a que pues esto no funcione de la mejor forma y conlleve a que no permita el alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas. Con base a esto, pues nos permite entonces hacer otro cuestionamiento para la participación de ustedes. ¿Cuáles son las metodologías que existen para poder desarrollar o poder administrar lo que son los proyectos? Pues las metodologías son un aspecto importante, porque conlleva que pues son los pasos, el ABC de lo que tenemos que hacer para poder alcanzar ese proyecto que queremos desarrollar, y de las cuales podemos identificar dos tipos de metodologías, las que son las tradicionales y las que son las metodologías ágiles, ¿sí? En el caso de la metodología tradicional, pues son los pasos esenciales que debemos desarrollar en cada uno de ellos, y que a lo mejor hay actividades que se van a repetir o se van a hacer de manera independiente, pero es un esquema tradicional, ¿no? Pero hoy ha venido evolucionando esta metodología y la que se tiene como moderna es precisamente las ágiles. Y como la palabra lo dice, esta metodología lo que busca es conseguir resultados de una manera mucho más rápida, que sean significativas y que se reduzca la gran documentación para hacerlo mucho más rápido. Es decir, que pueda disminuir un poco el burocratismo de la documentación, entre otros procesos, y que se haga de una manera más ágil. De hecho, así debe de ser, porque como nos encontramos en un mundo globalizado en el que nos auxiliamos de las TICs para múltiples actividades,
pues tenemos que hacerlo mucho más ágil para entregar resultados y a la vez nos permita desarrollar otro tipo de proyectos, ¿no? Y dentro de esta, hay aspectos que no podemos perder de vista y que nos pueden auxiliar como elementos certificables. Y que pues hay instituciones que son pioneras en certificar los procesos, los proyectos que se desarrollan, porque te indican esa metodología de cómo poderlo hacer y que es enfocada a las metodologías ágiles, como estamos estudiando, en el que podemos observar aquí precisamente una de ellas es el PMI, el IPMA, el Scrum Alliance, el Scrum Study y APM. Cada una de ellas expresa sus propias metodologías con sus niveles de detalle y estructura, pero un común denominador de todas estas es que todo proyecto que se desarrolle y se vaya a administrar tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, ya en el intermedio, ya es la fineza que cada una de estas les va a aplicar. A nivel internacional, de todas estas, ¿cuál es la que tiene un mayor nivel de aceptación, sobre todo en las industrias, porque pues les da una garantía de que lo que van a hacer va a tener eco y resultado? Pues es la primera, como lo expresamos en su definición, ¿no? El PMI, que hoy por hoy es la que ha venido ganando un poquito más terreno en estos temas de administración de proyectos, no menospreciando las demás, pero pues bueno, es la que ha venido perfeccionando con el tiempo y haciendo mucho más práctico y ágil cada una de sus actividades inherentes a lo que es la administración. Por lo tanto, con esto que hemos comprendido, yo creo que estamos en condiciones de que ustedes puedan realizar nuestra primera actividad. ¿Y en qué consiste nuestra actividad? En el que ustedes precisamente van a hacer una infografía enfocada a lo que son los elementos principales de la administración de proyectos. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Precisamente que me identifiquen los elementos principales de la administración de proyectos para comprender cómo convergen en el desarrollo de proyectos empresariales aplicados. Va a ser interesante porque pues de la actividad, si ustedes gustan agregarle el cómo se aplica en la carrera que están estudiando con nosotros, es donde pueden ver esa aplicabilidad, ese sentido de desarrollo, ¿no? Pero si no, con que con ustedes investiguen estos elementos es más que suficiente como lo estamos indicando. ¿Cuáles son las instrucciones? Pues precisamente, como lo decía hace un momento, van a elaborar una infografía en la que van a investigar de fuentes confiables cuáles son estos elementos y de esta pues van a seleccionar la información que sea ad hoc a lo que estamos estudiando y la infografía la pueden desarrollar ustedes en PowerPoint para que ustedes lo puedan considerar en su desarrollo y van a atender las indicaciones que su tutor les enviará, ¿no? Entonces, como pueden observar, el desarrollo de esta actividad conlleva a que ustedes tengan de mejor forma y sintetizada los elementos principales y, ¿por qué no?, el cómo se aplica en el contexto de lo que ustedes están estudiando con nosotros. Por lo tanto, ¿a qué conclusión podemos llegar de lo que hemos aprendido en esta sesión? En el que hoy por hoy las empresas indiscutiblemente deben de contar con proyectos que permitan el crecimiento de la institución, en el que renueven su visión, su perspectiva, su futuro, y que el administrar estos proyectos también ha venido evolucionando en el tiempo y que esto es gracias a las metodologías que nos pueden ser útiles, pero no podemos perder de vista sus elementos esenciales y qué es lo que ustedes van a investigar, ¿verdad? Y que al apoyarnos de estas metodologías, esto agrega valor tanto a lo profesional por quienes lo desarrollan, así como lo organizacional. Y por supuesto que existen diversas metodologías. No estamos diciendo que una sea mejor que otra, sino que cada una tiene ciertas particularidades en función de lo que tú quieres hacer. Por lo tanto, se tiene que investigar qué metodología puede auxiliarnos o se adapta a nuestras necesidades para utilizarla y con ello desarrollar con mayor amplitud nuestra idea y poderlo llevar a una realidad, de acuerdo a la temporalidad que se ha establecido en el proyecto. ¿Qué pasaría si nosotros no nos auxiliamos de algunas de las metodologías?
pues esto va a conllevar a que pues el proceso y conclusión del mismo no sea el más adecuado y por lo tanto pues habremos perdido nuestro tiempo y esfuerzo en haber hecho algo que no nos da resultado. Inclusive puede generar un desánimo entre los colaboradores y que pues bueno, eso lo trataremos en temas en nuestra siguiente sesión para que ustedes comprendan cómo se conecta cada uno de estos elementos. Agradecido con ustedes que me han acompañado en esta sesión y recuerden que si ustedes tienen alguna duda o comentario, me pueden escribir en los medios institucionales que ustedes conocen muy bien, pues para poder aclarar sus dudas y puedan desarrollar de manera efectiva la actividad que se les ha encomendado y pues de acuerdo a los tiempos y se les pueda brindar la retroalimentación y calificación correspondiente. Cuídense mucho y seguimos en comunicación. Hasta pronto.